A ver, parte de las preocupaciones que tenemos tiene que ver con la llegada al país de tecnología desde fuera. Ese es el caso de KPD y de la investigación sobre una industria que fue enviada a Chile desde la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría. No es el único episodio, digamos. También llegaron bases de rastreo satelital de la NASA y también llegaron domos de observación astronómica de los rusos. Entonces, en un periodo de 20 años hay 2 o 3 episodios de ese tipo. Entonces hemos ido de alguna forma investigando uno a uno e intentando entender la especificidad de cada uno de los episodios, pero también la relación entre ellos como momentos en que tecnología foránea llega al país y las fricciones naturales que existen a nivel de la llegada de una cultura tecnológica distinta, de la llegada de diseños que son distintos y por supuesto las fricciones en el caso de la investigación sobre NASA de misiones que son ligeramente, son bastante parecidas porque las dos están preocupadas de mirar el cielo. Cuando los rusos están mirando el cielo con telescopios por razones astronómicas y la NASA por razones de rastreo satelital, pero en la base de la hipótesis de trabajo está el hecho de que los dos países están en realidad en una confrontación por el dominio del espacio, digamos. Aunque sea más velada, aunque sea en los dos casos bastante velada, los dos llegan a Chile bajo la bandera de una investigación científica y los dos llegan en acuerdo, en convenios de colaboración con la Universidad de Chile. Entonces pasa algo bien paradójico que en un mismo momento la NASA y la Academia de Ciencias rusa comparten el mismo techo, porque son parte de la misma facultad al interior de la Universidad de Chile. Entonces tienes como una especie de micro guerra fría que se instala al interior de una sola institución. Otro aspecto que nos llamó la atención es que en el caso estadounidense y el caso soviético de estas dos misiones, las estaciones, domos e instalaciones, infraestructuras que instalan en Chile corresponden coincidentemente también a las bases, a las estaciones más grandes dentro de un contexto latinoamericano. O sea, existieron también otras estaciones NASA en varios países de América Latina, en Panamá, en Perú, Cuba, en Cuba, Ecuador. Ecuador, y la estación más NASA más grande fue la de Chile. Y en el caso soviético es similar, se instalaron telescopios también en Cuba, en Bolivia, en otros países, y la estación más grande es los telescopios más destacados se dan en Chile. En este caso lo mismo, la Unión Soviética tenía instalados telescopios, por supuesto, en muchas partes, y en muchas partes de la misma Unión Soviética y Europa del Este, y lo instala en Sudamérica en una línea que coincide prácticamente con el meridiano 75, y la NASA hace lo mismo. Lo que es interesante con la NASA y con el episodio soviético es que por primera vez se instalan satélites, o sea, es el origen de la instalación de satélites y de su rastreo, por lo tanto es también el origen de una cierta globalización asociada por un lado a la observación de la Tierra desde el espacio. Hay temas geopolíticos y geoestratégicos. Hay documentos que muestran que la NASA podía, gracias a sus satélites, ver en qué estaban los rusos en territorio ruso. Por lo tanto, hay toda una operación, digamos, geopolítica de carácter global que nuevamente se puede describir a partir de un episodio concreto en Chile. Y que, como dice bien Hugo, son las dos más grandes. NASA es la base más grande de Sudamérica, pero los rusos también mandaron el telescopio más grande en su tipo, el llamado Maksuto, que es parte central de la investigación. Es un telescopio muy especial, diseñado por Dmitry Maksutov, una especie de genio de la óptica soviético, y el más grande en su tipo está en el Cerro El Roble de la cordillera en la costa, digamos. Por tanto, no eran operaciones marginales, sino que eran operaciones muy importantes para los americanos y para los rusos en un contexto de una red global. Por tanto,
Chile no es una especie de punto periférico, sino que es integral a una red de distribución de tecnología en un momento podríamos llamar como de los comienzos de la globalización, vinculado a problemas de Guerra Fría. Y lo que nos interesa y lo que hemos investigado es cómo a través de los objetos uno puede entender esos problemas. Un telescopio, un sistema de lentes, un tipo de domo, un edificio que alberga este telescopio, en especial, por ejemplo, la obra de Yuri Stiletsky, que era ingeniero enviado para instalar esto, que diseñó un domo y que está en Cerro Calán, todavía el mismo domo ruso, o en el caso de la NASA, Hugo lo puede explicar, digamos, pero aspectos vinculados al tema del diseño gráfico, la presencia del logo de la NASA en la estructuración de una base que fue primero militar, porque se instaló en el 57, antes de NASA. Y que se transformó en NASA, porque NASA se creó recién en el 58. Hemos seguido una línea de investigación que tiene que ver, que es muy parecida a lo que hicimos en Venecia con la elección de un solo objeto. En Venecia fue el panel prefabricado de hormigón de la fábrica KPD. En ese caso era un objeto muy cargado de significado, había sido firmado por Allende, después fue censurado en dictadura, etcétera. Al mismo tiempo era nos permitía hablar de la fábrica, de los edificios, de viviendas, etcétera. Y en este caso hemos hecho más o menos lo mismo dentro de la búsqueda, dentro de la investigación, elegir objetos que, lo hemos comentado anteriormente en las otras entrevistas, funcionen como nodos de relaciones que nos permitan hablar de otras cosas más amplias. Y en ese caso pensamos quizás con Pedro que la elección de esos objetos tiene que ver como con la carga o densidad cultural, si se quiere, de la cantidad de relaciones de las que se pueden desplegar distintos como relatos a partir del objeto. En el caso NASA, es una losa con la insignia NASA, ¿ya? Que la encontramos en la ex estación NASA en Peldehue. Así como encontramos el panel de hormigón abandonado en Quilpué, fue un hallazgo similar en este caso, y es una insignia de la NASA, como te digo, de 2 metros, hecha en mosaico. Y a partir de esa insignia nosotros estamos sintetizando una historia que tiene que ver, por un lado, con la importancia de la tecnología en el contexto NASA, evidentemente, las antenas, infraestructuras, edificios, instalaciones, etcétera, pero también en el caso NASA es súper importante la identidad visual y la identidad corporativa reflejada en el logotipo NASA. ¿Por qué? Porque fue el logotipo de la NASA una de las estrategias que permitió, con todo el imaginario que fue, por ejemplo, la llegada a la Luna, o que se generó a partir de la llegada a la Luna, y toda la magia de la NASA, permitió a esta institución instalarse fácilmente en distintos países de América Latina. Tiene que ver con una estrategia no solamente tecnológica, política, sino que con una estrategia de comunicación visual. En definitiva, tú te encuentras con una ruina. Esta losa NASA es una ruina. Es una losa que estaba no abandonada, semi-abandonada en un patio trasero de la ex estación, algo rota, fragmentada. Y si tú la miras, dices, ok, esto es una ruina, le está creciendo también, y al igual que el panel KPE, maleza alrededor. Y te empiezas a fijar en las cosas peculiares y extrañas. Es de mosaico. El mosaico es una técnica, no sé, bizantina. ¿Cómo puede ser que la NASA, que es el epítome de la tecnología del siglo XX, del hombre en el espacio, se haga con mosaico? ¿Cómo es eso? Y está arruinada y le está creciendo maleza. Entonces el trabajo arqueológico empieza a discutir ese tipo de problemas. Y esta especie como de colapso temporal que incluye no solamente mosaico y ruina y tecnología, sino también diseño gráfico. El diseño gráfico como tal, la marca corporativa, son todas operaciones bastante modernas, digamos, de branding vinculado a eso. Y por lo tanto, nuevamente, a partir de esa discusión sobre la construcción visual de un logo para permitir la llegada y la permanencia de una institución como NASA en
todo Sudamérica, en el traspaso de una agenda militar a una agenda científica, está contenida en ese objeto. Es el objeto, está ahí. Ese objeto sigue estando ahí en condición de ruina de esta modernidad asociada a la Guerra Fría y a la carrera espacial en particular. La arqueología de esta insignia es súper importante porque, por un lado, le da una cierta visibilidad al problema, pero es súper importante mostrar que la arqueología no es sobre ese objeto en específico, sino que ese objeto es simplemente un componente más, un engranaje más en la construcción de un objeto que es mayor y que tiene que ver precisamente con este diseño de algo más grande que la Tierra en el origen de procesos de globalización, de vigilancia y de vinculación como estratégico-política a nivel global. Ahora, similar a las discusiones curatoriales que hemos tenido en relación, o que tuvimos y que seguimos teniendo hasta el día de hoy, uno se enfrenta a la pregunta de, bueno, si te encuentras con un panel de la KPD, si te encuentras con una insignia de la NASA, un panel de 3 toneladas, la insignia que debe pesar 1 tonelada o algo así, ¿cómo lo restauras? ¿Lo dejas con el paso del tiempo, lo expones como ruina, o inicias una restauración o recuperación como la pieza original? Y esas han sido discusiones súper interesantes que hemos tenido y que son muy parecidas en relación a la fábrica soviética KPD y el panel y la estación de la NASA y su insignia. Sin duda puede haber una especie como de profusión del uso de la palabra arqueología en distintos debates contemporáneos, digamos. Sobre todo pensando en el referente central del uso de Foucault, de la arqueología del conocimiento y todo eso. Pero claro, saber sin comentar o criticar a Foucault, pero su uso es más bien metafórico, en el sentido de que una arqueología de las ideas ocupa metafóricamente el concepto de que están fragmentadas, de que están perdidas, acá. En el caso de nosotros, teniendo todo el rato la discusión de Foucault entre hermanos, la referencia más contemporánea a la Latour, etc., si nos enfrentamos con la arqueología en términos como concretos, no es metafórico. Los objetos sí están en ruina, las relaciones sí están quebradas, el asunto sí está medio enterrado. Y por eso también es interesante pensar que el primer satélite norteamericano enviado, que le mandaba señales a la Tierra, está todavía dando vueltas, digamos, o sea, y no está enterrado, pero ya no lo ocupan. Entonces eso es un objeto arqueológico. ¿Cómo te aproximas tú a un objeto arqueológico que está allá arriba girando y que es una ruina también? Si es que no es basura, donde entra de nuevo esta distinción entre qué es basura y qué es una ruina. Lo mismo con el panel KPE, lo mismo con el problema del logo de la NASA. Y por lo tanto, toda la discusión tiene que ver con cosas que ocurren en el sitio de la obra. Y si ustedes se fijan, son cosas que ocurren en la obra. Me parece muy interesante que animaciones para niños tomaran la obra como lugar. Que es un primer punto que ya suena como interesante, hay algo en eso. Luego que fuera como una especie de arquetipo cómico. Todos tienen que haberlo visto, en el fondo. Mr. Magoo es ciego y no se cae. Oliva está sonámbula. Hay temas que nos interesan, hilando más fino en temas como de carácter más teórico. El tema del sonambulismo, un problema psicológico, tiene que ver también con la tradición romántica. Hay pinturas románticas donde está la mujer sonámbula en una cornisa y no se cae. Hay una serie de relaciones que nos interesaron mucho, y en Estados Unidos desde los años 20 se construye este arquetipo, y casi que todos, no importa si es Warner Brothers o Walt Disney, lo que sea, todos los personajes animados han caminado por una viga y no se han caído. Con un origen seminal, digamos, en Harold Lloyd en los años 20, que es una película donde está actuando y lo agarra la viga y lo levanta y tal. Entonces el punto es que claramente Estados Unidos conscientemente asume la viga como una especie de símbolo de su propia modernidad. Y lo que es interesante es que los rusos de alguna forma lo copian. O sea, este paralelismo
no es tan paralelo. Los rusos lo empiezan a hacer a partir del año 54, cuando empiezan a ocupar paneles. Los rusos tienen que haber visto a Harold Lloyd y tienen que haber visto a Popeye, ¿no? Entonces replican un arquetipo y lo replican pero con paneles. El símbolo de su propia modernidad estructural son los paneles. Entonces, ¿qué pasa? Que en la investigación, en esta arqueología visual en cine o en cartoons, el tema es que si tú empiezas a escarbar, aparecen muchas escenas en Estados Unidos y en la Unión Soviética, en un periodo bastante largo de tiempo, que replican un mismo arquetipo, que es de un personaje que está en una coreografía volando en la altura de una Siempre en obra, el cielo, sí. y que nunca se cae. Pero en el caso de el video coreographies fue más coreografías, perdón, fue más explícito esa comparación. ¿Por qué? Porque son dos pantallas de cuánto, de 2 metros por 3 metros cada una, más o menos. Dos pantallas que muestran simultáneamente un loop de video con selecciones de dibujos animados soviéticos por un lado y estadounidenses por otro. Dibujos animados que van desde los años 20 hasta el año 80 aproximadamente. No sé, deben ser unos 40, 50 distintas escenas de dibujos animados. Y lo que contienen esas escenas son, se puede decir como chascarros o escenas cómicas de, no sé, por ejemplo está Bugs Bunny, Mr. Magoo, Mickey Mouse, el Pato Donald, etcétera, caminando, y así en el caso soviético también, caminando sobre infraestructuras que construyen viviendas o edificios. Y esas infraestructuras son, en el caso estadounidense, las vigas de acero, esta típica viga roja que representa en los dibujos animados, y en el caso de Unión Soviética, paneles de hormigón armado. Y un poco lo que nosotros estamos planteando en el texto curatorial de la muestra tiene que ver con que son muy parecidas estas escenas cómicas, y la coincidencia es que nunca caen de estas infraestructuras. Y nos empezamos a preguntar con Pedro, bueno, quizás a especular, bueno, ¿por qué no caen? No, siempre hay un cierto equilibrio, por eso el nombre de coreografía. Siempre hay una coreografía de la que pasa una viga con otra y pasa no sé, Olivia de Popeye caminando sonámbula y nunca cae, nunca cae, nunca cae. Hay una coreografía cómica con esta infraestructura. Y nosotros pensábamos que quizás no caen porque estos dibujos, estos personajes confían en la infraestructura más básica que construye cada país. Y desde un punto de vista quizás más ideológico, como metáfora, uno podría decir, bueno, si confían en las piezas esenciales que construye cada infraestructura, están confiando también en el sistema que construye, en la ideología que construye cada una de estas infraestructuras, en el sistema capitalista por un lado y en el sistema socialista por otro. Hay una suerte de fe ciega en la pieza más básica que construye la infraestructura, por ende hay una fe ciega también en la esencia de cada uno de esos sistemas. Una cosa que nos interesa mucho es que los objetos, nos interesan los objetos en su concretitud. Así, mira, estamos investigando esto y ahí se abre un problema. Pero hay que entender que los objetos son a veces más inefables de lo que uno cree. Y algo que nos interesa es que ese objeto se mueve en trayectorias. Se mueve de lugar en lugar, por ejemplo, pero también se mueve a través de distintos medios. Por ejemplo, el panel. Lo discutimos en extenso en el libro Panel que publicamos con ella en Londres. El panel aparece en la industria, aparece en edificios, ok, pero aparece en fotografías de revistas de arquitectura y aparece en murales pintados por pintores en Bruselas, y aparece en pósters, y aparece en cine. El panel como objeto, no ese panel, el panel como concepto, digamos,
pero muy concreto también, se traslada de un lugar a otro y de un medio a otro, ¿no? Hasta los cartoons o todo eso. Por lo tanto, no nos interesa, a ver, no nos interesa el objeto, pero también nos interesan las trayectorias del objeto. Y esas trayectorias pueden ser virtuales, tiene que ir con el traspaso de un medio a otro. Y tiene que ir con problemas de investigación. En el fondo no, claramente no somos de, no sé si existen, digamos, pero no seríamos de aquellos que creen que la investigación, para ser acotada, tiene que remitirse como a un medio, visual o escrito. Mientras más medios traspasen un objeto, eventualmente más nos interesa.